Bueno, lo que me han pedido para la inauguración de la ESI es que cuente un poco la trayectoria de Jorge Aguirre, que todo el mundo lo llamaba el profe Aguirre, que falleció este año y que realmente fue una figura de esas que fueron pilares de la construcción de la informática académica, y no solo académica, en el país. Y que a la vez tuvo siempre un perfil relativamente bajo, es decir, que no tuvo una carrera fulgurante o algo que tuviera demasiados titulares, y que por eso mismo vale la pena destacarla. En primer lugar, quería decir que hoy es 29 de julio, que hace 58 años exactamente, la policía entró violentamente a la sede central de esta facultad, que no estaba acá, sino en Perú 222, en el centro de Buenos Aires, aunque el pabellón 1 ya estaba funcionando, y ahí estaba la computadora original que tuvo la facultad. Y esto lo digo no solo para recordarlo, porque hemos tenido periodos duros, y esto de que decía Willy, de que de pronto en poco tiempo puede desarmarse algo que después recuperarlo lleva muchos años, es algo que ya lo sabemos, porque ya ocurrió. Ocurrió en esa oportunidad, por ejemplo, donde a raíz de esa irrupción motivada por la dictadura de Juan Carlos Onganía, renunció a una buena parte, en particular en lo que era el Instituto de Cálculo, es decir, los que trabajaban con la computadora y los que enseñaban la carrera de computación científica en ese momento, renunciaron casi todos, con lo cual la computación académica se detuvo prácticamente durante unos cuantos años, y eso es algo que cuesta mucho revertir. Por eso adhiero a la preocupación de Willy recientemente, porque estamos viviendo, si bien en un contexto democrático, una agresión parecida, sin bastones, pero con desinterés, desfinanciación e incluso desinformación y calumnias hacia lo que se hace en la universidad. Bueno, lo que voy a hacer es una breve recorrida por la trayectoria de Jorge, no excesivamente, no muy exhaustiva, porque esto no puede durar demasiado. Y quería decirles primero, Jorge se recibió de profesor de matemáticas en esta casa, pero hacia el año 69 encontró la posibilidad de trabajar en computación, en desarrollo de software, y eso marcó un cambio que, si bien no dejó de ser docente toda su vida de alma, por eso lo del profe, pero se dedicó a partir de eso a la computación. Su primer trabajo fue en desarrollo de software de base en una institución que se creó en el 1969, que era la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos, cuya sede era el antiguo observatorio jesuítico de la localidad de San Miguel, cerca de la capital. Y ahí se hicieron una serie de cosas muy interesantes, que incluso están trabajadas desde el punto de vista histórico, como desarrollar compiladores, hacer ingeniería reversa de los programas que traía la vieja IBM 1620. En fin, cosas que en ese momento, y probablemente ahora también, tienen sentido, porque estamos, como bien decía Willy, en un país periférico, donde la cuestión de dominar la tecnología es una cuestión clave. La tecnología no se compra,
ese es un verso que nos quieren vender cada tanto. La tecnología no se compra llave en mano, sí se puede comprar, pero no se adquiere, no se incorpora. Entonces, el trabajo, por ejemplo, sobre una IBM, la 1620, que era una IBM que había sido liberada al mercado 10 años antes y que estaba obsoleta para la época en que se trabajaba en el observatorio con ella, es una manera, o era una manera, de dominar la tecnología. ¿Qué quiere decir? De entender lo que pasa, lo que pasaba adentro, abrir la caja, lo que Jorge Sábato denominó abrir la caja de la tecnología. Es decir, uno puede tener una tecnología que no la desarrolló, pero tiene que poder entenderla y eventualmente ser capaz de modificarla o hacerle avanzar. Entonces, uno de los elementos importantes de la carrera del profe fue, en este primer momento, dirigir el grupo de desarrollo de software básico en el Observatorio de San Miguel, y así, digamos, desarrollar este tipo de espíritu de abrir la caja de la tecnología. Bueno, como va a pasar bastante, ha pasado bastante, ya comentamos el julio del 66, disculpen que hablo despacito porque es la voz que tengo y no sé si me va a llegar hasta el final. Así como hablamos de julio del 66, esta actividad de desarrollo de software de base en la Comisión de Estudios Geofísicos, que como había comenzado a fines de los 60 y principios de los 70, se interrumpe fundamentalmente a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, del cual todavía sufrimos las consecuencias. Ese golpe hace que sean expulsados de la institución por motivos políticos, bastantes miembros del grupo, y Jorge en ese caso renuncia en solidaridad con sus compañeros despedidos, y así se termina la experiencia de desarrollo de software básico, como tantas otras cosas que, como dije recién, empiezan y se terminan. Bueno, en la foto todo lo que dice ahí ustedes lo pueden leer, es inútil que lo lea yo, pero básicamente esa foto un poco borrosa es de Jorge con un técnico en ese momento que lo ayudaba en la programación, revisando código, se podría llamar, revisando código al estilo de los principios de los 70, o sea, mirando unas largas tiras de papel a ver si, y tratando de seguirlo con la cabeza para entender, o sea, algo que a lo mejor es importante por ahí hasta explicárselo a alguien que nació, como decía acá, que nació casi el mismo día del departamento de computación y que no tuvo por ahí esa experiencia. Bien, bueno, cuando termina la experiencia de San Miguel, Jorge se funda una empresa de desarrollo de software que se llama SoftLab y desarrollan una serie de tareas, por ejemplo, compiladores para una pequeña computadora argentina que existía en ese momento, que era la MCA, Microcomputadoras Argentinas, que fabricaba una empresa que se llama Técnica Aeroba, y desarrollaron buena parte del software, compiladores, interfaz hombre-máquina para esa computadora, y después otra serie de actividades por el estilo. Una de las que hicieron fue desarrollar el software para el buque de investigación de Puerto Deseado, buque de investigación del CONICET. Y acá no voy a entrar en detalles sobre lo que hicieron, aunque hicieron todos los sistemas de posicionamiento, de meteorológicos, etcétera, etcétera. Pero como algunas cosas las probaron embarcados, entonces tenemos a Jorge ahí comiendo un asadito
en la cubierta del puerto deseado. Y en la otra foto se puede ver a Armando Heberer, un barbudo que tiene barba arriba y abajo, y adelante el ingeniero Carlos Boñi, que fueron personajes que después, en los años 80, en el desarrollo de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática y de los proyectos que impulsó el doctor Sadowski como secretario de Ciencia y Técnica en la presidencia de Alfonsín, fueron personas que importaron mucho. Bueno, y como él dice, yendo de la academia a la actividad privada y la actividad privada a la academia, y pasando un poco por alto detalles intermedios, un hito de su trayectoria en que realmente fue muy destacado, yo diría que empieza a convertirse en una figura destacada de la informática, fue la SLAI. La SLAI, la Escuela Superior Latinoamericana de Informática, los que por ahí no saben, funcionó entre 1986 y, digamos, 1992, considerando los estertores finales, donde también se desarrolló una experiencia de excelencia que también fue abortada, en ese caso, en forma más parecida a la situación actual, en un contexto de un presidente electo democráticamente que simplemente decidió desfinanciarla, o sea, no mandarle más fondos y la SLAI no pudo funcionar más. La SLAI contó con profesores invitados de todo el mundo y tenía una red de computadoras que eran Olivetti. Se ve en una foto ahí en Italia, se ve al ingeniero Boñi y al profe que fueron a entrenarse en Olivetti para después hacer el montaje y el mantenimiento de la red de PCs de la SLAI, que era con la que los alumnos trabajaban. Y Jorge después fue el director del taller, tuvo a cargo del taller de desarrollo de software de la SLAI y de mantener esa red durante unos cuantos años. Ahí se lo ve en la etapa floreciente del SLAI, se nota en la cara, no la etapa más oscura que vino después. No se nota mucho el contexto porque la foto está muy focalizada, pero la SLAI era una casona de la vieja oligarquía argentina que estaba ahí en el bosque de Pereira Ola entre Buenos Aires y La Plata. Y esa casona fue la sede de la escuela. Bueno, pero también tercer pico, digamos, la SLAI, después de que se reciben las dos primeras camadas, es desfinanciada. Por lo tanto, los demás estudiantes que habían empezado tienen que empezar a ver cómo hacer para ¿cómo se llama? ¿Me la abrís? Empezar cómo hacer para terminar su carrera. O sea, quedan sin la posibilidad de terminar su carrera, y ahí es donde aparece la figura de Jorge, resulta fundamental, porque, y acá sí quiero destacar, como bien dice Gabriel Baum, otro imprescindible de la informática que de La Plata, cuando todos se bajaron del barco y saltaron a los botes, quedó el profe Aguirre, que ya a esa altura había sido director, ya era director adjunto del SLAI, quedó a cargo del SLAI. A cargo del SLAI no era un honor en ese momento, no era una distinción, no era para salir a, digamos, a mandarse la parte por ahí. A cargo del SLAI era cargar, digamos, digándolo brutalmente, cargar casi con un cadáver, pero además con un montón de estudiantes que necesitaban terminar sus carreras, y él se puso al hombro y durante varios años estuvo peleando para que cada uno de los estudiantes que habían empezado la licenciatura
pudiera llegar a buen puerto, ¿no? Después de todo lo que había sido, bueno, la lucha política y pública para que el SLAI siguiera adelante, que finalmente no tuvo éxito. Creo que es muy importante que marcar no solo la sucesión de desarrollos y de frustraciones, sino también la cuestión de quienes, digamos, son imprescindibles postes para sostener las espaldas, para sostener esto. Bueno, también al terminar la actividad del SLAI, también hay Jorge estuvo en la UBA, estuvo, ¿cómo se llama? Estuvo, digamos, puchereando, como se suele decir, porque nada de todo esto es para hacerse rico, y menos en ese contexto. Pero bueno, el hito siguiente que yo quería comentar del destacado fue cuando Jorge fue convocado por la Universidad de Río Cuarto para formar la carrera de computación, crear la carrera de computación en Río Cuarto, y acá realmente esto es una tarea fundacional que hace Jorge, trata de trasladar lo mejor del SLAI en las condiciones que se pueden desarrollar en una universidad pública en el interior del país. No era la niña mimada que fue en un momento el SLAI del gobierno de Alfonsín, de algunos organismos internacionales, pero trató de llevar lo mejor del SLAI a Río Cuarto, y así es como hoy existe ya, hace unas punta de años, una carrera de computación y un departamento de computación en la Universidad de Río Cuarto, donde la figura fundante es la del profe que está ahí en el medio, con algunos de sus descendientes académicos de la universidad. Acá hay algunos de los primeros estudiantes, y estos son los festejos de los 20 años del Departamento de Computación, que ya a su vez ya pasaron. Ahora deberían andar, no sé, si ya llegarán por los 30, pero andan cerca, ¿no? Bueno, también lo que construyó Jorge en Río Cuarto en paralelo al Departamento de Computación y a la carrera fue un hermano menor de la ESI. Ahora que estamos acá justamente en la ESI, las escuelas Río, que eran, digamos, muy atractivas, no decían Río que, como Bahía, ¿viste? Bahía Blanca, ¿no? Río en verano, era muy atractivo ir a Río en verano. Bueno, las escuelas Río fueron unas escuelas casi como la ESI, la escuela de invierno. En Río Cuarto se hace una escuela en el verano muy parecida, de las mismas características de la ESI, y eso es algo que fundó el profe y lo sostuvo, y que se sigue haciendo por otra parte. Ahí tenemos a estudiantes y docentes de Río Cuarto con el profe, y acá algunos de los profesores invitados, que en este caso, por ejemplo, tenemos a Jean-Pierre Peyrin, el que está a la izquierda, y a Carlo Ghezzi, que es el que está de camisa celeste, que fueron un francés y el otro italiano, que fueron profesores, ya habían sido profesores de la SLAI, y que esa conexión le facilitó al profe traerlos como profesores invitados a Río Cuarto. Pero bueno, llegamos a este punto, nos dice, bueno, ya como trayectoria, es una trayectoria destacada, pero ya en el borde de la jubilación se le ocurrió una nueva aventura, y fue crear o impulsar la creación del campo de estudio de la historia de la informática en Argentina, y después ser fundante de este mismo campo en América Latina, que hoy se está por hacer en Bahía Blanca en agosto, junto con las jornadas de informática nacionales y al CLEI, al Congreso Latinoamericano de Informática, el 8º simposio de historia de la informática en América Latina y el Caribe. Ese simposio fue fundado por el grupito que está ahí, donde hay un uruguayo, Jorge Vidal, hay varios brasileños, hay un cubano, una venezolana
y varios argentinos, que nos reunimos en un primer impulso, que fue un impulso que dio el profe en su momento. Él estaba muy preocupado porque en una actividad que había hecho antes y que no mencioné, pero que vos tuviste que ver también, que es hacer un relevamiento de las carreras de computación que había en todo el país, viajando por el interior. En la Universidad de Tucumán se encontró, volviendo al pasado, una IBM 1620 funcionando. La IBM 1620 en la Universidad de Tucumán había sido comprada con fondos de un préstamo del BID. Era el BID, ¿no, Ricardo? Bueno, con Ricardo estuvimos intentando escribir la historia esa y viajamos a Tucumán un par de veces y fue un poco frustrante porque no sacamos mucho para hacer. Pero había sido incorporada en 1965. El profe ya a principios de este siglo la encontró todavía andando. La segunda vez que va a Tucumán ya la encuentra desconectada, medio arrumbada, en un lugar, digamos, de paso. Entonces, esto fue un disparador para su inquietud, porque imaginaba que la siguiente vez que fuera a Tucumán no iba a encontrar más que algunos restos oxidados. Entonces, digamos, no digo que la historia de la informática consiste en recuperar computadoras viejas, no es eso, pero fue un disparador de la idea de cómo no perder la memoria de toda esta actividad disciplinaria que además, hecha, como decía antes, en un país periférico, adquiere un valor distinto. Uno podría decirse qué aportó a la historia mundial de la computación la región sur de América Latina. Y podría decir, bueno, desde un cierto punto de vista, aportó poco o nada. Pero nosotros somos nosotros y tenemos nuestra propia historia, y en esa historia hemos desarrollado y hemos logrado muchas cosas, y esas cosas son las que es importante rescatar porque son parte de la identidad. La identidad de un pueblo, de una región, son algo que también últimamente se pretende borrar, porque en definitiva hay una especie de globalización, pero una globalización sesgada, donde el norte global es el que parecería ser el único que marca las tendencias. Entonces, ¿para qué vamos a hacer tecnología si la podemos comprar llave en mano? ¿Y para qué entenderla si viene alguien a explicárnosla? Entonces, con ese mismo criterio, la idea de identidad cultural se liga al rescate de la historia tecnológica. Y esto Jorge lo entendió muy bien. Y así como hicimos, digamos, de ese grupo salieron ya 8 simposios latinoamericanos y cerca de 200 trabajos que están todos en un sitio web que está ahí. Sí, acá está. Sí, el que está abajo del libro. Ese libro fue el primero, una compilación que Jorge consiguió que la Universidad de Río Cuarto editase por la editorial de la universidad, y fue el primer libro en América Latina sobre historia de la informática. No fue el primer libro en Río Cuarto ni en Argentina, fue el primer libro en toda la región, porque hasta ese momento no existía ese campo. Es decir, había gente que suelta había escrito algunas cosas y estaban circulando por ahí, pero un campo sistemático de trabajar sobre la historia en cada país, en cada área, en distintos problemas, etc., no existía. Tanto esta iniciativa de Jorge como esta otra, que son no solo del solo, pero donde él había puesto la proa, fueron a la fundación de un campo disciplinario, que es el campo de historia de la informática. Así que bueno, entonces, para terminar, quisiera terminar con esta otra caracterización, porque si no, parecería que solo estamos hablando de alguien que hizo grandes esfuerzos académicos o que desarrolló, pero además estamos hablando de alguien comprometido, solidario,
digamos, firme en sus convicciones, defensor de la universidad pública, digamos, tranquilo, de bajo perfil, pero inflexible en cuanto a defender ese tipo de convicciones. Creo que este es uno de los mejores cosas que podemos decir de alguien, y bueno, lo podemos decir el profe. Esas dos notas que están ahí referencian a una historia de su trayectoria, de la cual hice algunos robos ahí para la presentación. Así que bueno, gracias y disculpen la voz. Bueno, yo solo quería agregar a todo lo que dijo Raúl, que es bastante de la historia de Jorge, que estamos en el Departamento de Computación, y en nombre del Departamento de Computación queríamos recordar también a Jorge, que fue profesor nuestro y que, bueno, en los pocos años que estuvo a comienzos de los 90, tuvo también muchos méritos dentro de lo que Raúl mencionó. Su personalidad era la misma, no cambió, y su devoción con la tarea tampoco, además de dar su materia de teoría de lenguajes. Y eso, él, en primer lugar, como mencionó Raúl, se ocupó mucho desde el departamento de los alumnos de la SLAE que habían quedado sin recibir. Entonces, algunos los reorientó para que se reciban acá y otros en la Universidad de Luján, donde era el que tenían que recibirse. Esa fue una de las tareas principales y bueno, era, como bien dijo Raúl, un honor. Yo era directora en ese momento, era muy fácil de tratar, siempre estaba dispuesto, todo eso. Y otra cosa que hizo fue ser uno de los, el primer representante nuestro en la comisión de doctorado, porque acá en el año 92 creo que era, se inició el doctorado en computación, que todavía no había, y Jorge fue el primero, y de esa manera orientó a muchos alumnos. Algunos, por ejemplo, allá se estaba acordando todavía de lo bien que lo trataba Jorge y cómo lo había orientado y todo eso. Me estoy de acuerdo porque Claudio me comentó eso, pero bueno, se dedicó dentro de esos años a eso. Y después, bueno, empezó a ir a Río Cuarto. Puedo contar una anécdota que él, bueno, manifestaba mucho interés en la ESI y me dijo que la iba a copiar y si nosotros no nos iba a parecer mal. Por supuesto que no, pero fue bueno que como anécdota que nos dijo eso, y nosotros, dentro de lo que podíamos, algunos profesores apoyaron, mandamos alumnos y esas cosas, y ahí siguen, ¿no? Ellos la hicieron de verano, tienen un campamento, tienen un alojamiento mucho mejor que el nuestro, porque los alumnos pueden ir en carpa, pero tienen muy buenos siempre cursos y todo eso. Así que bueno, como ya lo dijo Raúl, es uno de sus méritos. Pero bueno, fue un honor tenerlo esos años. Después yo lo he visto en congresos, en otras situaciones, he ido a Río Cuarto y todo eso, pero fue un honor tenerlos esos años acá, que fueron años fundacionales para nuestra carrera y para nuestro doctorado, que había muy pocos profesores en esa época y bueno, hacía falta hacer mucho, ¿no? No como dijo Willy de eso, sino que éramos realmente pocos, sobre todo profesores con dedicación exclusiva, y no había tampoco gente con doctorado, ¿no? Entonces su impulso inicial fue muy bueno. Y bueno, yo creo que todavía lo extrañamos, yo por lo menos.